Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy continuamos con la oración compuesta por subordinación y lo que vamos a trabajar ahora corresponde a la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. La clase pasada nosotros trabajamos lo que era la subordinación sustantiva, ¿no? Vimos con detalle cada una de las funciones que ésta iba a desempeñar. Entonces ahora vamos a ver el caso de la subordinada adjetiva y la subordinada adverbial. Comenzaremos con la oración compuesta por subordinación adjetiva. Te dice, la proposición subordinada adjetiva desempeña la función de un adjetivo. Esto es, puede modificar a un nombre, pronombre o grupo nominal llamado antecedente de la proposición principal. Es importante que recuerdes, para trabajar este tema, cómo es que funciona el adjetivo, ¿no? Porque si esta proposición subordinada recibe esa denominación, es porque su funcionamiento es justamente como el de un adjetivo. Entonces, ¿cómo funciona un adjetivo? Un adjetivo iba a funcionar como un elemento que describía al sustantivo, ¿bien? Te iba a señalar sus características, te iba a detallar cómo era el nombre de manera objetiva y de manera subjetiva. Toda esa información te la brindaba el adjetivo, ¿bien? Entonces es importante que recuerdes esa teoría porque esta proposición va a hacer lo mismo, va a hablarte de un sustantivo, ¿bien? Te va a describir a un sustantivo, ¿ok? Dice, a esta proposición subordinada también se le denomina relativa, pues es introducida por un pronombre relativo. Eso también es importante. O sea, si analizamos la estructura de la proposición subordinada, subordinada adjetiva, pues vamos a decir que esta va a presentar en su estructura un pronombre relativo. Bien, necesariamente, o sea, siempre va a tener en su estructura a un pronombre relativo. Entonces ahí debes recordar la teoría del pronombre relativo. ¿Ok? ¿Cómo es que iba a funcionar, no? No sé si ustedes recuerdan, cuando trabajamos al pronombre relativo, mencionamos que este solía presentarse formando oraciones compuestas. Bien, formaba oraciones compuestas. Justamente estas compuestas por subordinación adjetiva. Así es como se iba a presentar. Bien. ¿Cuáles eran estos pronombres relativos? Pues tenías en primer lugar que, también podías encontrar cuál, podías encontrar cómo, dónde, cuándo, cuyo, cuándo. ¿Bien? Esos eran tus pronombres relativos del español. Bien. Ahora, es importante señalar que a veces estos pronombres relativos, como el caso de cómo, dónde, cuándo, iban a funcionar como si fuesen un adverbio. ¿Por qué? Porque daban un significado que era típico de un adverbio. Por ejemplo, el dónde te podía hablar del lugar. El cuándo tenía un significado más temporal. Y el cómo te hablaba de una forma o manera. Entonces, por esa razón, se le iba a considerar como un adverbio relativo. ¿Ya? Esa sería una denominación más exacta. Adverbio relativo. Entonces, ya sabes por qué es adverbio relativo. Porque los valores que aporta son típicos de un adverbio, pero su funcionamiento es como el de un pronombre relativo. ¿Ok? Por ejemplo,
dice, el obrero que no está conforme presentó una queja. En esta estructura tú vas a encontrar dos ideas. Una de ellas es el obrero presentó una queja y la otra idea es que el obrero no, no está conforme. Sí, sí estoy compartiendo la diapositiva, chicos. ¿Se ve la diapositiva o no se ve? ¿Me confirman, por favor? Tenemos una compañera que no puede verlas. Sí se ve, profesora. Ah, ok. Ok, entonces revisa tu internet porque de repente es eso, a veces es una falla técnica. Ya. Si se deja de ver, chicos, me avisan, ¿ya? Por favor. Ok. Bien, entonces estábamos analizando el ejemplito y yo les decía, ¿no? En este ejemplito se observan o se identifican dos ideas. Tienes, por ejemplo, la estructura de que el obrero presentó una queja y la otra es que el obrero no está conforme. Son dos ideas. ¿Ok? Listo. Ahora te dice, el bus cuyo motor es nuevo será vendido. Es el caso o el uso de cuyo. Cuyo es un pronombre relativo. Bien, siempre va a funcionar solamente como relativo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las otras palabritas como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, funcionaban también como interrogativos o exclamativos, ¿no? Pronombres exclamativos o interrogativos. En cambio, cuyo siempre va a funcionar solamente como determinante. Bien, solo funciona como determinante. Listo. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de cuyo? Cuyo lo que te va a indicar es posesión o pertenencia. Bien, posesión o pertenencia del sustantivo con el cual está trabajando. Ese es el tipo de relación que establece. Pero la concordancia la establece con el sustantivo que él inserta. Ya, eso es importante resaltar, ¿no? O sea, la concordancia no la establece con el sustantivo que viene a ser su antecedente. Bien. A ver, vamos a hablar un poco más de estos relativos. Vamos a revisar un poco más de esta teoría. Ya lo trabajamos al detalle. Tienes el caso de que, te decía, este que equivale a cuál, semánticamente. Por eso es que en muchos casos tú puedes alternar con uno de ellos. O usas qué o usas cuál. Semánticamente son equivalentes. Esa sería la razón. Bien. No tiene flexión. ¿Qué no tiene flexión? No tiene plural, no tiene marca de género. Entonces yo puedo tener una estructura. El reloj que me compré es muy moderno. Y entonces, ¿por qué estoy usando el qué? Porque mi antecedente es un objeto. Bien. Yo podría incluso flexionar mi antecedente, que es reloj, y decir los relojes que me compré. Y el qué no va a sufrir modificación. El uso de este relativo es muy simple. Quizás por eso es el que más empleamos de todos los relativos. Bien, no tiene ningún tipo de flexión. Y normalmente su antecedente tiene que ser un objeto. Luego tienes quién. ¿Quién? Sí tiene flexión, ¿no? ¿Qué flexión va a tener quién? ¿Quién tiene flexión de número? Entonces su flexión es quiénes. Bien. Y este pronombre presenta el rasgo más humano. ¿Eso qué quiere decir? Su antecedente es una persona. Por ejemplo, el profesor a quien saludé es mi tutor. Entonces tienes quién. Ese quién ha sido empleado porque el antecedente es profesor y profesor tiene el rasgo más humano.
Bien, es una persona. ¿Ok? Si fuesen los profesores, entonces inmediatamente el relativo se tiene que flexionar. Los profesores a quienes saludé. Bien, ahí te va a aceptar una flexión. Ese es el caso de quién. Luego tienes el caso de cuál. Te dije que semánticamente es equivalente al qué. Pero este cual sí tiene flexión, ¿no? Tiene flexión de género y de número, mira. El cual, los cuales, la cual, las cuales. Bien. El cual, los cuales. Observa que ahí el género aparece en el artículo, ¿no? El artículo es el que te va a indicar el género del antecedente, porque aquí sí estableces concordancia, ¿ok? Por ejemplo, la razón por qué no vino me sorprendió. Y entonces tienes la razón por qué. Ese qué te he dicho que semánticamente equivale a cuál, entonces le vamos a poner el cuál. Pero no solamente sería por cuál, sino que aquí hay género. La razón por la cual no vino me sorprendió. Bien. Entonces tienes la cual. Si fuesen las razones, entonces inmediatamente este relativo asume flexión, ¿no? ¿Y cómo sería? Las razones por las cuales. Bien, por las cuales. Bien, te va a admitir la flexión. A eso se refiere. Luego tienes los otros relativos que son cómo, dónde y cuándo, ¿no? Que hemos dicho que su comportamiento es, por el significado, es más parecido a un adverbio, ¿no? Por ejemplo, la forma como lo hizo me preocupa. Bien, la forma como lo hizo. El lugar donde vive es hermoso. El día cuando lo conocí me impactó. Ahí está. Entonces tienes cómo, tienes dónde y tienes cuándo. Puedes observar sus valores de modo, de tiempo, de lugar y de tiempo. Bien, es así como se observa. Muy bien. Ahora comprenden por qué son considerados como adverbios relativos. El significado que aportan está más relacionado con un adverbio, pero aparecen trabajando con un sustantivo, entonces eso los haría más ser pronombres, ¿no? Porque los adverbios sabemos que nunca modifican a un sustantivo. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre estos relativos, chicos? Es muy importante que recuerdes el uso, porque a veces en la parte de normativa suelen aparecer, ¿no? Preguntas relacionadas con este uso. ¿Cuál nos falta? Nos falta el cuyo. Cuyo tiene flexión. Cuyos, cuya, cuyas. Bien. Los niños cuyas madres trabajan son responsables. Bien. Entonces yo digo, los niños cuyas madres trabajan. Este cuyas te está hablando de la posesión con respecto al antecedente. Mi antecedente es niños. Bien. Entonces, este cuyas me indica que hay posesión. Pero la concordancia de cuyas, puedes ver que no está con niños, ¿no? La concordancia de cuyas se presenta con el sustantivo que él está insertando, que en este caso es madres. Bien, este caso es madres. Muy bien.
¿Por qué? Porque cuyas está en femenino plural, como aparece madres, ¿no? Femenino plural. Bien, a eso se refiere. Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a ver, ya sabes que todas las subordinadas adjetivas van a presentar como elemento que las encabece a un pronombre relativo. Entonces acá tienes varios ejemplos de subordinadas relativas o adjetivas, ¿no? Sabes que también son denominadas como relativas, bien, que presentan su pronombre relativo al inicio. Esa sería una característica de estas subordinadas adjetivas y con ello también la podrías diferenciar de las subordinadas sustantivas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuáles eran los elementos que encabezaban a la subordinada sustantiva, lo mencionamos en nuestra clase anterior. ¿Cuáles eran los elementos que encabezaban a la subordinada sustantiva? Tenías un infinitivo, tenías la partícula que, sí, ¿no? En algunas funciones incluso aparecía de manera directa. Bien. Entonces tenías que, sí, algún pronombre interrogativo o el infinitivo. Bien. Así es como se iba a presentar. Muy bien. Ahora, veamos cómo es que se clasifica la subordinada adjetiva. Bueno, para ello te voy a pedir que recuerdes un poco la clasificación del adjetivo. El adjetivo se podía clasificar como adjetivo especificativo o explicativo, ¿cierto? Pues muy bien. En este caso, entonces, vas a tener que la subordinada adjetiva puede ser así. Puede ser subordinada adjetiva, especificativa o explicativa, siguiendo la misma lógica de la clasificación del adjetivo. Bien, siguiendo la misma lógica. ¿Y están relacionadas? Pues sí, sí están relacionadas. Bien, sí van a estar relacionadas. Comencemos con la especificativa. ¿Por qué se llama especificativa? Porque lo que hace es especificar, delimitar el significado del nombre. Lo restringe. Bien, lo va a restringir. Entonces, la información que ésta va a aportar es muy importante. Es tan importante que no la puedes omitir. Bien, no la puedes omitir. Es relevante todo lo que te está transmitiendo. ¿Ok? Por eso recibe esa denominación de ser especificativa. Delimita, restringe al nombre. Te dice, restringe la significación del nombre o grupo nominal, modifica solamente a nombres comunes, ojo, y no está delimitada por pausas. ¿Eso cómo se interpreta ortográficamente? Ortográficamente vamos a decir que si no está representada por pausas, nunca va a aparecer entre comas. A eso se refiere. Porque si estuviese delimitada por pausas, entonces tendrías que separarla por comas. Y eso no es posible. Entonces, a la subordinada adjetiva, nunca la vas a separar por comas. A la especificativa, ¿ya? Eso debes tenerlo muy claro. Por ejemplo, ellos conocieron la ciudad donde está la Torre Eiffel. Entonces tienes, donde está la Torre Eiffel, está delimitando a ciudad, está restringiendo su significado, no es cualquier ciudad. Bien.
Lo mismo, guió a los visitantes que pagaron el tour completo. Que pagaron el tour completo, te habla de visitantes. Los está delimitando. No fueron todos los visitantes. Solamente me refiero a los que pagaron el tour completo. Bien, a eso se refiere. Sí, no se ve la pantalla, chicos. Sí estoy compartiendo. A ver, me avisan si se ve o no, por favor. Sí observo, profesora. Ok, parece que hay fallas con el internet, ¿no? Revisen su conexión, chicos, revisen su conexión. Igual, si se deja de ver, me avisan para hacer la consulta a sus compañeros, porque también me podría pasar a mí. Ya, en este caso me dicen que sí se ve. Bueno, eso respecto a la especificativa, chicos. Bien. No sé si hay alguna pregunta de esta parte sobre la especificativa. ¿Vamos bien? Entonces vamos a ver la explicativa. La explicativa es denominada también como no restrictiva, porque esta no te va a restringir el significado del nombre, todo lo contrario, lo va a ampliar, pero lo va a ampliar con información que es secundaria, con información que es adicional y que no es tan importante. ¿Eso qué quiere decir? Que la puedes obviar, ¿ya? Tú la puedes obviar tranquilamente de la oración y semánticamente no va a afectar mucho. A diferencia de la especificativa, ¿no? Que no podías. Bien, en este caso, a esta sí la vas a poder eliminar, ¿ya? La puedes omitir. A ver, veamos qué te dice. Brinda información adicional sobre el nombre o grupo nominal al que modifica. Modifica pronombres, nombres propios o comunes. Y esta, como es una información adicional, sí va a ir delimitada por pausas, ¿ya? Sí va a estar delimitada por pausas. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Bien. Quiere decir que mientras la especificativa te expresa información relevante, la explicativa te da información adicional, ¿ya? Información que no es relevante. Preguntas sobre este tipo de subordinada, chicos, algo que no esté muy claro. Bueno. Ok, entonces nos vamos a la parte práctica. Tenemos aquí un ejercicio. Nos piden primero que identifiquemos dónde hay subordinación adjetiva y en la segunda te piden una explicativa. A ver, tienen algunos minutitos para que la desarrollen. Luego trabajamos juntos.
Muy bien, ya tenemos respuesta. A ver, vamos a analizar. Te piden en la primera dónde había subordinación adjetiva. Samuel encontró un gatito al cual lo llamó Pulgas. Entonces tenías, ¿había subordinada adjetiva? Sí, ¿no? Definitivamente. Que estás observando la presencia del relativo. Entonces tu subordinada adjetiva es al cual llamó Pulgas. Bien. Te hablaba de gatito, que viene a ser tu antecedente. Entonces sí hay, cumple con lo que te están solicitando. ¿Ya? Uno es parte de tu respuesta. Pienso que tu desempeño será muy importante. ¿Por qué voy a descartar esta opción? Porque dice pienso que. Ese que no está como pronombre relativo. Ese que está como conjunción completiva, porque está completando el significado del verbo principal que es pensar. ¿Eso qué significa? Que tu desempeño será muy importante. Es una subordinada, pero es una subordinada sustantiva. Bien. Incluso ya podrías determinar la función, ¿no? Podrías decir que está en función de objeto directo. Luego tienes la región cuyo nombre está en quechua es bastante vasta. Yo observo la presencia de un relativo, del relativo cuyo. Entonces, cuyo está encabezando una subordinada. Cuyo nombre está en quechua es mi subordinada. Y sí va a ser adjetiva. Tiene pronombre relativo y me está hablando del sustantivo región. Entonces, cumple. Bien. Luego, di a la coordinadora que el presupuesto se acabó. La subordinada aquí es que el presupuesto se acabó. Pero, está complementando el verbo decir. No vayas a pensar que porque está al lado de coordinadora ya es adjetiva, ¿no? Podrías pensar ello, pero no. ¿Por qué no? Porque mira el significado. Te dice que el presupuesto se acabó, no te está hablando de coordinadora. Recuerda que la adjetiva necesariamente debe brindarte información de un sustantivo. Entonces, descartamos. Aquí lo que tendrías es una sustantiva en función de objeto directo. Y si pronominalizas a ambos, tanto el OI como el OD, sería díselo. Saúl, el esposo de Ana, fue ganador de una beca. Ok. Bueno, aquí solo tenías una oración simple, ¿no? Entonces ya no analizamos más. Ok, entonces tenías en A y en C. Esas eran tus dos subordinadas adjetivas. En la 2 te pedían subordinada adjetiva explicativa. A ver, con bastante enojo pidió que se retirara pronto. Que se retirara pronto está completando el verbo pedir, ¿no? Lo pidió, entonces está en función de objeto directo, ¿ya? Lo pidió. Aun cuando sintió temor, ella no se atrevió a irse. Acá tienes una subordinada, ¿no? Bueno, tienes dos subordinadas, a irse y cuando sintió temor. A irse es una que ya hemos trabajado, porque acá vemos que está complementando un verbo y está encabezado por preposición. Entonces tendrías una subordinada sustantiva en función de complemento de verbo, ¿cierto? Ese sería irse. Y aun cuando sintió terror, vamos a trabajar más adelante esta estructura. Está funcionando como si fuese un adverbio. Bien. Luz, la profesora de mi hija, fue felicitada por todos. Acá tienes una oración simple. Ya no analizamos más. Fue revisado por un corrector que es muy minucioso. Que es muy minucioso te habla de corrector, que es un sustantivo. Entonces, que es muy minucioso es una subordinada adjetiva, pero es especificativa, porque te está delimitando al sustantivo corrector. Bien, lo está restringiendo. Los investigadores que llegaron ayer son sanmarquinos.
Acá tenías a la subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Que llegaron ayer te habla de investigadores, pero hay un detalle. Está entre pausas. Ortográficamente ya sabes que esas pausas se representan por comas. Está entre comas. Si está entre comas es porque es una información adicional. Una información que podrías omitir. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. Insisto, en el caso de la alternativa D, hay subordinada adjetiva, pero es especificativa. Profesor, entonces una diferencia fundamental son las comas. Efectivamente, las comas te van a ayudar a diferenciar si estás frente a una adjetiva o una explicativa. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, chicos, sobre esta subordinada? ¿Algo que no esté muy claro? Muy bien. Así es. Que llegaron tarde aparece como información adicional. Profesora, pero semánticamente parece que fuera relevante porque dice los investigadores que llegaron ayer. Sí, pero la presencia de las comas me hace pensar que es algo adicional. ¿Ya? La presencia de las comas es lo que me va a indicar que es una información secundaria y que puede ser omitida. Bien. No te digo que siempre te vas a guiar de las comas en el caso de la subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Porque hay otro tipo de estructuras que también van entre comas. Pero tienes que analizar el criterio de que tenga su pronombre relativo, que te describa un sustantivo, y si está entre comas, ya la clasificas como explicativa. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la subordinada adverbial. Esta subordinada, dice, está constituida por una proposición principal y otra subordinada adverbial que expresa lugar, tiempo, causa, modo, etcétera, dice, la que puede funcionar como un complemento circunstancial. Sí está relacionado el criterio de los adjetivos especificativos y explicativos. Recuerda que los adjetivos especificativos eran objetivos, mientras que los explicativos eran subjetivos. Entonces, guarda también relación, ¿no? Porque todo lo que es subjetivo aparece como algo adicional. ¿Te das cuenta? Entonces, sí tiene relación, sí tiene un vínculo, por eso reciben esa denominación. ¿Ok? Por eso tienen los mismos nombres. En cuanto a la clasificación de la subordinada, minucioso no es subjetivo, dice. Sí podría ser considerarse como subjetivo. Sí podría considerarse como subjetivo. Para ti alguien puede ser minucioso, no necesariamente para los demás. Bien. Pero muy aparte de ello, guíate de esa información adicional que aparece entre comas. O sea, la presencia de las comas, de esas pausas ahí, son importantes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Seguimos con las subordinadas adverbiales, ¿no? Vamos a ver su clasificación, mira. Te dice, estas pueden ser locativas, temporales, modales, causales, de finalidad, condicionales, consecutiva, concesivas, comparativas. Comencemos con la locativa. ¿Por qué se llama locativa? Porque obviamente te va a decir el lugar de donde ocurre la acción principal. Por eso te dice, ubica espacialmente el evento de la proposición principal. Dice, responde las preguntas. ¿Dónde? ¿De dónde?
por dónde, a dónde, hacia dónde, hasta dónde, en dónde, con respecto a la proposición principal. Generalmente tus nexos pueden ser dónde, por dónde, en dónde, hacia dónde, hasta dónde. Pero siempre tienes que recordar que toda esta información es respecto al verbo. ¿Ok? Por ejemplo, trabajan donde se curan a los enfermos. ¿Dónde trabajan? Donde se curan a los enfermos. Ellos han venido de donde estaban estudiando. ¿De dónde han venido? De donde estaban estudiando. Todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. Bien. ¿Por dónde irán todos los estudiantes? Esa turista alemana viajará hacia donde el guía le sugiera. ¿Hacia dónde viajará esa turista alemana? Bien. Entonces, siempre te van a responder, siempre te van a responder al dónde, hacia dónde, por dónde. Eso es fundamental. Mañana mi hermana y yo saldremos a donde nos indicaste. Entonces, ¿a dónde saldremos? A donde nos indicaste. Por eso recibe el nombre de locativa, porque te va a indicar el lugar. A nivel de la oración, suele funcionar como un complemento circunstancial del lugar, ya a nivel de la oración. O sea, a nivel de función dentro de la oración. Luego tienes la temporal. La temporal te dice delimita el tiempo en que ocurre el evento de la proposición principal. Te va a responder a las preguntas cuándo, desde cuándo, hasta cuándo, ¿no? Con relación a la proposición principal. Tus nexos o conectores pueden ser cuándo, antes de qué, mientras que, apenas que, desde qué, hasta qué. Cuando era joven, viajé por el mundo. ¿Cuándo viajé por el mundo? Cuando era joven. Mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. ¿Cuándo organizaré tus documentos? Mientras estés de viaje. Los excursionistas viajaron después de que amaneció. ¿Cuándo viajaron? Después de que amaneció. Ellas se quedarán en el campo hasta conocer toda la zona. ¿Hasta cuándo se quedarán en el campo? Hasta conocer toda la zona. Terminada la graduación, todos lo felicitaron. ¿Cuándo fueron? Acá hay que corregir, ¿no? Todos lo felicitaron, nada más, ¿ya? Ha habido un error aquí en la redacción. Entonces, ¿cuándo lo felicitaron, no? Terminada la graduación. Ahora, observa que en terminada la graduación no te está presentando un conector como cuándo, como los otros, ¿no? O hasta cuándo, bien, o el después de qué, antes de qué, ¿no? Pero tiene definitivamente valor temporal. Entonces, por esa razón la vas a considerar como subordinada adverbial temporal. Listo. Luego tienes la modal. Expresa, dice, la forma o manera en que se realiza el evento de la proposición principal. Se alimenta como le indicó el doctor. ¿Cómo se alimenta? Como le indicó el doctor. Tus nexos van a ser como sí, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual. Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. ¿Cómo está ordenando sus libros? Según cree pertinente. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron. ¿Cómo reparó la computadora? Utilizando algunas herramientas, realizamos el trabajo. ¿Cómo realizamos el trabajo? Observa que aquí tu elemento es un gerundio, ¿no? Utilizando. Recuerda que el gerundio pues, también funcionaba como un adverbio. Nos trató como si fuéramos parte de la comitiva. ¿Cómo nos trató? Bien. Entonces, básicamente te va a responder a la pregunta ¿cómo está subordinada? A nivel de la oración, la función que va a desempeñar es como complemento circunstancial de modo. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre estas tres primeras subordinadas, chicos? ¿Algo que no esté muy claro?
Entonces nos vamos aquí. Hay que trabajar estos dos ejercicios. Dice, hay que identificar la subordinada adverbial y luego clasificar estas que están subrayadas. Listo, chicos, ya tienen sus respuestas. Me van enviando, por favor.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, te dice, luego de salir de clase fueron a la biblioteca. Ese luego de salir de clase tiene un valor temporal, ¿no? Porque tú le vas a preguntar cuándo fueron a la biblioteca. Entonces aquí es temporal. Ojo, la niña nadó como si fuera una experta. ¿Cómo nadó? Esta sí, ¿no? Es modal. Bien, es modal. En cuanto culmine la votación, me iré. ¿Cuándo me iré? Si responde al cuándo, ¿no? Entonces es temporal. Lo persiguió hasta donde se ocultaba. ¿Hasta dónde lo persiguió? Me dice un lugar. Entonces es locativa. Empleando un martillo, rompí la chapa. ¿Cómo rompí la chapa? Empleando un martillo. Me dice la forma o manera. Entonces esta va a ser modal. Bien, es modal. Luego, la tienda de electrodomésticos, donde vendían productos a buen precio, fue reubicada donde estaba un grifo. Donde vendían productos a buen precio, me habla de la tienda de electrodomésticos. Entonces, si me habla de un sustantivo, está funcionando como si fuese un adjetivo. Y donde estaba un grifo, te dice el lugar. Entonces, es propio de un adverbio. Tienes adjetiva y adverbial. Adjetiva y adverbial. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro de esta parte? Muy bien. Entonces vamos a seguir y continuamos con la causal. ¿Qué es lo que te indica la subordinada adverbial causal? La razón, el motivo por el cual sucede la acción principal. Bien, eso es lo que te va a indicar. ¿Por qué? ¿Cómo sucede la acción principal? Bien, eso es lo que te indica. Te va a responder a la pregunta ¿por qué? Te vas a preguntar ¿por qué? Al verbo principal. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser tus nexos? Tus nexos pueden ser por qué, ya que, puesto que, cómo, como que, a causa de qué, en vista de qué. Bien, de esa manera. De esa manera la vas a identificar. A la subordinada adverbial causal. Por ejemplo, se resbaló porque el piso estaba mojado. ¿Por qué se resbaló? Porque el piso estaba mojado. Bien, entonces te indica la forma como, o mejor dicho, la razón por la cual sucede la acción principal. Te responde al por qué, ¿no? ¿Por qué? Muy bien. Luego tienes, como cuento con días libres, viajaré con mi familia. ¿Por qué viajaré con mi familia? Como cuento con días libres. El joven usará la computadora ya que está arreglada. ¿Por qué usará la computadora? Que está arreglada, ¿no? Luego tienes, en vista de que tiene mucho trabajo, no descansará. ¿Por qué no descansará? Porque tiene mucho trabajo. Todos fueron becados por ser los mejores del ciclo. ¿Por qué fueron becados? Por ser los mejores del ciclo. Entonces ahí puedes ver cómo se está trabajando la subordinada adverbial causal. ¿Ya? Siempre te va a responder al por qué. Te dice el porqué de la acción. Eso es lo que te indica.
Luego tienes la de finalidad. Esta te va a indicar el propósito, el objetivo de la acción. Bien, o sea, te responde un para qué. ¿Para qué se realiza la acción? ¿Cuáles son los nexos que va a presentar? Tienes el para qué, con el fin de qué, con la intención de qué. Por ejemplo, ella planifica para que esté más organizada. ¿Para qué planifica? Para pintar las paredes dañadas, usar este rodillo. ¿Para qué usar este rodillo? Te prestaré dinero a fin de que pagues tus deudas. ¿A fin de qué o para qué te prestaré dinero? Buscamos más sillas con el objeto de que estén cómodos. ¿Para qué buscamos más sillas? O sea, siempre te va a responder al para qué. Y como puedes ver, los nexos que van a insertar a esta subordinada adverbial de finalidad va a ser el para, el a fin de qué, con el objetivo de qué. Bien, así la vas a encontrar. Por eso se llama de finalidad, ¿ok? El nombre es bastante claro, ¿no? Luego tienes la consecutiva. ¿Qué es lo que te expresa la consecutiva? La consecutiva te va a introducir una consecuencia. Bien, es una consecuencia. Y aquí vas a encontrar, aquí quieren, mejor dicho, aquí vas a encontrar la conjunción consecutiva que. Cuando trabajamos la clasificación de las conjunciones subordinantes, mencionamos que había una que era consecutiva. Y habíamos dicho que solía aparecer con el adverbio tanto, ¿no? O sea, la forma era tanto que, tanto que, eh, o podía aparecer en su forma apocopada tan que, ¿no? Entonces, esa misma lógica se va a aplicar a estas subordinadas adverbiales. Por ejemplo, trabajó tanto hoy que está muy cansado. Entonces tienes que, tanto que. Por ejemplo, tiene tantas deudas que ya no sabe cuál pagar primero. Tantas que. Aquella señora es tan amable que todos la respetan mucho. Tan que. Ellos sentían tanta hambre que acabaron con todo el buffet. Tanta que. Bien. Entonces, esas son las formas cómo se va a presentar esta subordinada adverbial consecutiva. Bien. Tienes el que aparece con el tanto. Necesariamente van a aparecer juntos. No te vayas a confundir con las hilativas, que esas son parte de la oración compuesta por coordinación, ¿no? Y se consideran como hilativas porque también indicaban consecuencia, pero eran todas, ¿no? Tenías por ello, por consiguiente, entonces, luego, todas eran hilativas. La única consecutiva es el que, ¿ok? Eso debes tenerlo muy claro, ¿ya? Es el único, la única consecutiva va a ser el que aparece con el tanto o su forma corta tan, nada más. Y que obviamente establece una consecuencia. Luego tenemos la concesiva. La concesiva lo que hace es em, señalar una dificultad, presentar una dificultad, un obstáculo para que se realice lo expresado por la proposición principal. ¿Cuáles son los nexos que vas a encontrar que se consideran como concesivos? Bueno, pues son las conjunciones concesivas, ¿no? Aunque, si bien, aun cuando, aun sí, a pesar de que, por mucho que, por más que, así que, no, solamente el así. Así que no, chicos, así que sería ilativa, ¿ya? Solamente el así. Por ejemplo, aunque no tuvo un buen día, está animada. Ahí está el aunque no.
Luego tienes, cenó en casa a pesar de que no sentía hambre. Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. O sea, a pesar de esa dificultad. Por más que insistas, no convencerás a nuestro abuelo, a pesar de esa dificultad. Bien, en este tipo de subordinado adverbial van a presentarse las conjunciones subordinantes, ¿ya? Las subordinantes concesivas, aunque a pesar de que, por más que, si bien que, etcétera. Finalmente, vas a encontrar las comparativas. Dice, expresa la idea de superioridad, igualdad o inferioridad con relación a lo denotado por la proposición principal. Vas a tener de superioridad cuando se presente con la forma más que. Por ejemplo, esta corbata vale más de lo que te imaginas, más que. De inferioridad va a presentar la forma menos que. El temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Bien. O puedes tener las de igualdad, que van a presentar la forma tanto como. Ojo, no es tanto que, es tanto como. Bien. Eso es importante. Ahora, otro aspecto importante para resaltar aquí es que seguramente te has puesto a pensar que estas formas ya las hemos trabajado cuando vimos el grado comparativo del adjetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en que en este caso tú no vas a comparar frases nominales, tú vas a comparar proposiciones. Esa es la diferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que tú vas a comparar son verbos. Por ejemplo, esta corbata vale más de lo que te imaginas. Vale, imaginas. Bien. El temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Fue, esperaba. Consiguió tantos premios como se lo propuso. Consiguió, propuso. Ahí están los verbos. Bien, ahí están los verbos. Muy bien. Porque cuando tú trabajaste lo que era el grado comparativo del adjetivo, comparábamos frases nominales, ¿no? Carlos es más sociable que Luis. Y comparabas frases nominales, Carlos, Luis, ¿no? Renato es más amable que Juan. Entonces tienes Renato, Juan. Estás comparando frases nominales. En cambio, en este caso, tú vas a comparar proposiciones, estructuras que tienen verbos. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, esa sugerencia debes tenerla bastante clara. Muy bien. Si no hay preguntitas, nos vamos a nuestros ejercicios de aplicación. A ver, acá hay que clasificar las subordinadas adverbiales.
Muy bien. Veamos. Como no le indicaste el proceso, no lo hizo. Ese responde un por qué, ¿no? Porque no le indicaste el proceso. Va a ser causal. Obtuve tantos beneficios que seguí invirtiendo. El tanto que habíamos mencionado. En este caso vas a tener una consecutiva. Lo entrevistaron a pesar de estar indispuesto. A pesar de que no, acá hay una dificultad, un obstáculo. Entonces tienes concesiva. Y finalmente, a fin de evitar inconvenientes, organiza todo. Esta va a ser de finalidad, ¿no? Ya está. Entonces tu clave efectivamente va a ser dadito. Siguiente. Hay que clasificar las subordinadas y luego responder verdadero o falso sobre ese enunciado. Las preguntas son diferentes. Para identificar a la proposición subordinada causal le vas a preguntar ¿por qué? Y para identificar la subordinada adverbial de finalidad le vas a preguntar ¿para qué? ¿Ok? Considera las preguntas entonces. ¿Por qué para la causal? ¿Para qué para la finalidad?
Muy bien. Veamos. Dice, apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Bien, apenas, esta es la subordinada. Ahí está. ¿Cuándo terminamos nuestra amistad? Apenas supe la verdad. Tiene valor temporal. Responde un cuándo, ¿cierto? Cantaron como lo hacen los profesionales. ¿Cuál es la subordinada? Como lo hacen los profesionales. Me indica la forma o manera. Entonces esta va a ser modal. Ya que es un gran compañero, todos lo respetan. La subordinada es ya que es un gran compañero. ¿Por qué todos lo respetan? Ya que es un gran compañero. Entonces tienes temporal, modal y causal. Bien, efectivamente en casita, ¿no? Luego decía, como mi madre se fue a Piura, donde vivirá con su hermana, mis hermanos y yo viajaremos para visitarla. ¿Cuáles son las subordinadas? Como mi madre viajó a Piura. Acá hay una. Bien. Luego, donde vivirá con su hermana también es otra subordinada. Para visitarla es otra subordinada. Tengo tres subordinadas. Como mi madre se fue a Piura, es subordinada adverbial y me dice la razón por la cual. Entonces esta va a ser causal. Donde vivirá con su hermana, me habla de Piura. Quiere decir que va a ser adjetiva. ¿Ok? Y para visitarla, me dice el objetivo de la acción principal. Bien, que es viajaremos, ¿no? Es el objetivo, es la finalidad. Entonces es una subordinada adverbial de finalidad. El enunciado presenta tres proposiciones subordinadas, verdadero, ya las subrayamos. Es subordinada adverbial donde vivirá con su hermana, falso, ¿no? Esta no, esa es una adjetiva. Bien, es una adjetiva. Hay solamente una proposición subordinada adjetiva. Sí, así es, que es donde vivirá con su hermana, que te habla de Piura. ¿Ok? Entonces, estos serán los valores de estas afirmaciones respecto a ese enunciado. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado sobre esta exposición teórica, chicos? Ya. Entonces, nos vamos a ver los ejercicios seleccionados para esta clase. A ver. Tenemos la primera preguntita. A ver, me envían sus respuestas, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué apenas supe la verdad es temporal? Me dicen. Porque responde al cuándo. En la oración decía, ¿cuándo terminamos nuestra amistad? Apenas supe la verdad. Como te responde el cuándo, entonces tiene valor temporal, ¿ya? Por esa razón, porque te responde el cuándo. Porque apenas es un adverbio de tiempo, no es de modo. Te sitúa temporalmente la acción, no te dice la forma o manera. Bien. Ese apenas tiene valor temporal por el significado de la palabra. Bien.
Para el adverbial modal le vas a preguntar cómo al verbo principal. ¿Cómo? Para la temporal preguntas cuándo. ¿Me van enviando su respuesta, chicos? Muy bien, vamos a analizarla juntos, ¿ya? Dice, según la función sintáctica que la proposición subordinada cumple en la oración, se reconoce tres clases de oración compuesta por subordinación, sustantiva, adjetiva y adverbial. Teniendo en cuenta ello, marque la alternativa en la que la proposición subordinada cumple la función adjetiva. Dile a tu profesor que brinde algunas referencias bibliográficas. Que brinde algunas referencias bibliográficas está relacionado con el verbo decir, ¿no? Con decir, dile.
Entonces, esta es una subordinada sustantiva, ¿no? Dile eso. Ya, esta es subordinada sustantiva. ¿En qué función? En función de objeto directo. Descartamos avión. La Conmebol va a tener que reforzar las medidas de seguridad. Va a tener que reforzar, se trata de una perífrasis verbal. Bien, es una perífrasis verbal. Entonces, descarto. Si es perífrasis, estoy frente a una oración simple. No vamos a seguir analizando. La alumna de la provincia de Barranca fue becada por el MIT. Lo mismo, fue becada es una perífrasis. Está formando una oración simple. La voleibolista que tiene años de experiencia ganó una medalla. Acá la subordinada parecía que tiene años de experiencia. ¿Y de quién me estaba hablando? Del antecedente voleibolista. Entonces, esta sí es un adjetivo, porque me está describiendo un sustantivo. Bien. Cumplía con lo que me solicitaban. Esta era tu clave. Observa, repito, te habla del sustantivo voleibolista y aparte está encabezada por un relativo. Entonces, es subordinada adjetiva. Debido a un retraso en el vuelo, ellos no pudieron llegar al evento. ¿Por qué no pudieron llegar al evento? Debido al retraso en el vuelo. Entonces, debido a un retraso en el vuelo, está diciéndote la causa por la cual no sucedió la acción, o mejor dicho, sucedió la acción. Entonces, en este caso, lo que tienes es una subordinada adverbial. ¿Bien? ¿De qué tipo? Causal, ¿no? Causal. Entonces, tu respuesta parecía en Dani. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre este ítem, chicos? Ya. Entonces, vamos al siguiente. Clasificamos. Acá también tienes para clasificar subordinada sustantiva. Ya, analízalo bien con calma.
Envíen su respuesta, chicos. A ver, veamos. Dice, la variada clasificación de la oración compuesta por subordinación responde a la función específica que en ella cumple la proposición subordinada. Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa correcta. Fueron sancionados económicamente por no sufragar. La subordinada aquí es por no sufragar. Bien. Y me está diciendo la razón por la cual ha sucedido la acción. Entonces voy a considerarla como un adverbial causal. Bien. Después de nadar en la piscina, debes tomar un baño. Después de nadar en la piscina. Te dice el momento, ¿no? El momento. Entonces este es un adverbial temporal. Ella nos comunicó que vendría después del mediodía. Ella nos comunicó eso. Esta es una subordinada sustantiva. Ella nos lo comunicó. Incluso puedes determinar la función. Es una sustantiva en función de objeto directo. Finalmente, el escritor cuyo libro presenta mañana es San Marquino, cuyo libro presenta mañana, me está hablando de escritor. Y yo veo que está insertado por el relativo cuyo. Entonces puedo afirmar que es una adjetiva explicativa. Y como está entre pausas, incluso puedo indicar qué tipo de adjetiva. Es una explicativa. Adjetiva explicativa. Bien. Entonces tu respuesta parecía 1D, 2A, 3C, 4B. Ya está. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, dificultades? Nos vamos a la siguiente. Me envían su respuesta, chicos. A ver, tenemos una preguntita. Me dicen, ¿por qué es temporal? A ver, vamos a subir para ver cuál es la temporal. Dice, después de nadar en la piscina. Entonces le preguntas, ¿cuándo debes tomar un baño? Después de nadar en la piscina. Te responde al cuándo, ¿ya? Después de tiene valor temporal. Por esa razón.
Veamos. Dice, la oración compuesta por subordinación adverbial supone el caso de toda una proposición subordinada en función de un adverbio, o sea que funciona como un adverbio. Según ellos, señala la alternativa que cumple esta característica, o sea, donde hay una subordinada adverbial. Me alegra verte tan entusiasmado con el viaje. Me alegra eso. Esta era una subordinada sustantiva, ¿no? Y como está como tema del verbo alegrar, entonces una subordinada sustantiva en función de sujeto. Por mi orden y limpieza puedo estar tranquilo. Es una oración simple. La botella que tiene tapa roja no es desechable. Que tiene tapa roja te habla de botella, que es un sustantivo. Entonces, está como una adjetiva, una subordinada adjetiva. Mi hermana estudia escuchando música clásica. Acá sí, ¿no? Porque escuchando música clásica te dice cómo es que se está realizando la acción. Entonces, está funcionando como si fuese un adverbio, específicamente un adverbio de modo. Sara ahora vive en la ciudad donde nací y crecí. Donde nací y crecí es una subordinada adverbial, perdón, es una subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque te está hablando del sustantivo ciudad. Está trabajando con un sustantivo. Y dónde está como un relativo. Bien, por esa razón descartamos C. Entonces tu clave aparecía en la D. ¿Dudas, preguntas o dificultades sobre este ítem? Listo. Vamos a la siguiente. Clasificamos a las subordinadas adverbiales. Siempre que haces un análisis sintáctico, primero identificas al verbo, ¿ya? Primero siempre analizamos al verbo. Y luego que has identificado, en este caso ya tu proposición subordinada, tienes que ver con quién está trabajando, si es con el verbo o si es con algún sustantivo, para que puedas descartar. Si es con algún sustantivo, entonces va a ser adjetiva. Pero si está trabajando con un verbo, tiene que ser adverbial.
Veamos. La oración compuesta por subordinación adverbial expresa una gama de circunstancias en las que se desarrolla el evento verbal. Correlacione la columna de oraciones compuestas de subordinación adverbial con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa. A ver, a pesar de que ya reforzaron la seguridad, fuimos asaltados. La subordinada es a pesar de que reforzaron la seguridad. Entonces, en este caso, bien, te dice que hubo una dificultad para que se realice la acción, ¿no? Entonces la vas a considerar como concesiva. Clía, si te comportas de esa manera, no te querrá en su grupo. Si te comportas de esa manera, te establece un requisito, ¿no? Se está estableciéndote una condición. La vas a considerar como condicional. Se formó tal tráfico que estuve más de una hora en ese lugar. Ese tal que, ¿no? Entonces tenías que estuve, la subordinada era que estuve más de una hora en ese lugar. Entonces esta va a ser consecutiva, ¿no? La consecuencia te está presentando. Fuimos a la reunión para informarnos sobre el próximo paseo. Para informarnos, te indica una finalidad. Es una finalidad. Entonces, la consideras como de finalidad. Por lo tanto, tu clave aparecía en 1D, 2B, en daditos, ¿no? 3A, 4C. ¿Dudas, preguntas, dificultades sobre este tema? No es complicado. Te tienes que respaldar con la base teórica que hemos desarrollado del adjetivo y del adverbio semanas anteriores. Bien. Ok, chicos, entonces si no tenemos más preguntitas, vamos a terminar nuestra clase. La próxima sesión trabajamos el último tema de escritura, que es uso de signos de puntuación, porque este ha sido nuestro último tema de sintaxis. Bien. Ok, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos reunimos la próxima semana para continuar con nuestro tema de escritura. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.